Creo que este es un tema que hasta cierto punto puede sonar un poco trillado, porque todos los que estamos o somos parte de una iglesia hemos escuchado de la palabra santo y creo que tenemos una definición genérica de lo que esto implica o lo que significa, pero sí me gustaría profundizar un poco y creo que el manual es muy claro en cuanto a lo que es el verdadero significado de la santidad. En clases anteriores habíamos estado viendo que tenemos un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente. Pero dentro de los atributos de Dios, la santidad es el atributo más grande. Y esto es, sin la santidad, los demás atributos no podrían existir. No sé si alguno de ustedes quiera apoyarme con la definición o lo que ustedes entienden por santidad. Elcita, bueno, yo te puedo comentar que, bueno, el atributo que Dios es santo, pues es algo que solamente es Dios, o sea, no hay nadie más, solamente Él es Ok, santo y eso lo diferencia de todo, de todo. Entonces, pues no hay otro como Él, Elcita. perfecto, gracias hermana Lore. ¿Alguien más? Sí, claro que sí, él sí. Ah, bueno. Pues bueno, como hemos visto en algunas ocasiones que la palabra santo significa a grandes rasgos apartado de, separado de, ¿no? Que podemos a lo mejor guiarlo más como a apartados del pecado, ¿no? Si lo podemos llamar como un ejemplo. Ok, perfecto, gracias Iván. Hermana Laura Mojica, creo que quería decir algo. Ok, adelante. Gracias, Elsie. Buenas noches. Buenas Bueno, lo noches. que yo quería complementar a lo que comentaban mis hermanos ahorita, que a mí me llamó la atención, que aquí dice que, bueno, la santidad es el atributo preeminente de Dios y la verdad más grande que podemos aprender acerca de él. Y dice aquí que todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y hemos visto acerca de él, simplemente son expresiones de su santidad que demuestran que Él es distinto de su creación. Es decir, que todos los demás atributos divinos que conocemos de Él se desprenden de su santidad. Digamos que la santidad de Dios es la base principal de Él mismo. Eso es lo que quería comentar. Correcto, justo a eso íbamos y ahorita que ya tenemos un par de definiciones que todos se centran en lo mismo. La santidad de Dios manifiesta la hermosura de Dios y como dice el manual, es el atributo más importante, es el atributo esencial de Dios, porque la santidad hace que Dios sea perfecto y que Dios sea único. Es lo único que, bueno, aparte de muchas otras cosas que hemos estado estudiando, pero digamos que es lo que a él lo hace único y lo separa de toda la creación. Incluso dentro de la definición que comúnmente se nos da en la iglesia de qué significa apartado para Dios, yo hasta cierto punto nada más lo entendía como que yo había sido elegida para Dios, pero no había entendido como tal lo que todo esto implicaba. Entonces, si quieren para dar como una definición genérica de lo que es la santidad, significa que Dios es moralmente perfecto. No hay nada en él que sea contaminado en manera alguna. Dios no ha pecado, nunca lo hará, no puede pecar porque su naturaleza es ser totalmente puro. Entonces, eso es lo que significa la santidad, una pureza sí moral, pero también significa que nuestro Dios, dentro de esa pureza, o más bien, justo por eso existe una separación de Dios hacia el pecado y por eso es que existe como, digamos que la gran pelea entre Dios con el pecado es porque si él pudiese cometer algún tipo de pecado, pues ya no tendría santidad alguna y ya no sería Dios. Entonces, esa es la definición, que Dios es moralmente perfecto y que con él no, más bien que él no está contaminado en manera alguna. Es el atributo más grande. Sin este atributo sería como cualquier otra criatura y la santidad lo hace único, que es parte de lo que nos está diciendo la hermana Laura.
Igualmente, Dios es absolutamente puro y sin pecado, y esto lo podemos ver dentro de la misma palabra. Si alguien me quiere ayudar con Primera de Juan 1:5, ahí vamos a ver lo que nos dice respecto a que no hay pecado alguno en nuestro Señor. ¿Alguien tiene Primera de Juan 1:5? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Gracias, Iván. Justo, sabemos que la tiniebla significa pecado, entonces con esto estamos confirmando que la misma palabra de Dios nos indica que Dios es un Dios puro y con ello es un Dios santo. Igual en nuestro manual, justamente ahorita que lo está citando la hermana Laura, vamos, si quieren o lo tienen a la mano, creo que es la página 99 para los que lo tengan a la mano, pero dice tal cual que el significado de la palabra santo es ser separado, marcado, puesto aparte o retirado del uso común. Dios es trascendente sobre su creación. Esto significa que va más allá. Dios está sobre toda la creación. Dios es un ser completamente diferente. No hay nada que se le pueda comparar. Dios es Dios, separado, trascendente e inaccesible. La santidad es el atributo preeminente de Dios. Son simplemente expresiones de su santidad que demuestran que Él es distinto a toda su creación. Dios es santo y todo lo que Él es y hace es una expresión de su santidad. Y aquí vamos a enfocarnos un poquito más al por qué a nosotros también se nos llama santo. Justo de esta expresión de que Dios es santo implica que nosotros somos santos al aceptar a Jesucristo, porque Dios, al ser el único ser santo, todas las cosas que son santas es porque han sido santificadas por Dios. Parece un trabalenguas, pero el único que puede hacer que todos nosotros seamos santos es Dios, porque Él es el único que cuenta con este atributo. Y es por eso que nosotros, al recibir la salvación a través de su Hijo, nos volvemos santos. Igual aquí es importante hacer la mención de que si bien nosotros estamos buscando la estatura del varón perfecto, somos como una pequeña construcción que siempre estamos en trabajo de mantenimiento y estamos progresando poco a poco. El ser hijo de Dios no significa que nosotros somos perfectos. Sí, hay que tratar de buscar la perfección, pero significa que así nosotros tropecemos, estamos en proceso de ser santos. Nos es permitido tropezar porque Dios sabe que no nos va a ser fácil el alejarnos del pecado. Ese es el propósito, porque al final, como les decía, cuando nosotros tenemos un Dios puro que abomina el pecado, nuestra misión es justamente santificarnos para poder llegar a la presencia de Dios. Nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios si venimos cargando un pecado. Es por eso que antes de entrar a la presencia de Dios tenemos que purificarnos y con eso nos podemos ir un poco más a como era en el Antiguo Testamento, cuando tenían que entrar al lugar santísimo, que no todos tenían el derecho de entrar al lugar santísimo, sino que se tenía que hacer a través, primero, el pueblo se tenía que purificar para poder ofrecer sus sacrificios a Dios. Y dentro del templo, si bien lo recuerdan, en el tabernáculo había algo que se llamaba el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios y que no se podía pasar, que era cuando nosotros, no sé si lo recuerdan, que dentro de las enseñanzas del tabernáculo se habla de el velo. El velo justo protegía que la presencia de Dios no saliera del templo, porque la presencia de Dios, más bien, nadie puede estar ante la presencia de Dios. Es demasiado fuerte. Recientemente, mientras estudiaba este tema, el ejemplo que ponían o la analogía que ponían es justo la del sol. Nosotros no podemos estar en presencia literal del sol porque no aguantamos. Entonces, así es la presencia de Dios. Y también ustedes recordarán la historia de cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza, cuando se enciende la zarza, le dice que deje su calzado, que no puede estar ahí y también que no le puede ver
porque volvemos a lo mismo. Nadie puede estar delante de la santidad de Dios. Incluso para ser un poco más específicos o más detallistas o que se puedan imaginar más la figura, está el pasaje de Isaías 6:1. Si alguien me ayuda, ahí habla sobre cómo los serafines tampoco pueden estar delante de la presencia de Dios. Aun siendo ellos puros, tampoco pueden estar delante de la santidad, porque es algo que ninguno de nosotros puede tener acceso a, porque volvemos a lo mismo, ninguno de nosotros es puro al 100%. Solo Dios puede tener este nivel de santidad. Entonces, si alguno de ustedes tiene Isaías 6, vamos a leer alrededor del versículo Dice, 7. dice, en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y quitando tu culpa y limpio tu pecado. Sí, perfecto, gracias, Andy. Justo ahí hay dos cosas en las que nos vamos a detener. La primera es en el versículo 3, cuando se repite 3 veces la palabra santo. Es algo que ya nos había explicado, si no me equivoco, Fran o la pastora Pau, pero en el hebreo cuando se repite o se hace énfasis en las cosas 3 veces es porque es de demasiada importancia. Entonces, dentro de los atributos que ya nos habían estado explicando en las clases anteriores, la palabra santo que se repita 3 veces significa que este es el atributo más especial de nuestro Dios y es por eso que se hace el énfasis dentro de la palabra de Dios. De hecho, justo analizando o los que estudian la palabra de Dios dicen que este es el único atributo al que se le refiere 3 veces, porque es demasiada la importancia. Es decir, sin la santidad, Dios no sería Dios. En algunos otros pasajes se refiere como omnipresente, omnipotente, omnisciente, pero nunca se va a repetir 3 veces la palabra omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nada más el atributo de la santidad es el que se repite 3 veces y es por eso que tiene esta importancia, porque volvemos a lo mismo. La santidad representa o manifiesta la hermosura de Dios. Entonces, esa es la primera cosa en la que quiero que nos detengamos y que sí es muy importante que la entendamos y es el por qué se considera este atributo el más importante o el más especial más bien, porque todos los atributos son importantes, pero el atributo más especial de nuestro Dios. Ahora bien, también dentro de este mismo pasaje vemos que ahí el profeta está teniendo esta visión y también nos indica que como estaba en la presencia de Dios, estaba siendo purificado. Cuando hace mención a que se le está tocando los labios con un pedazo de carbón, es justo que en ese momento se le estaba purificando a él, porque volvemos a lo mismo. Nosotros no podemos entrar o no podemos sí entrar a la presencia de Dios si no estamos si no estamos purificados, si no estamos alejados del pecado. Entonces, aquí viene una parte muy importante y es cuando también vemos que toda la escritura y todo lo que Dios hizo está ligado. Y volvemos al tema de Jesucristo. Nosotros creo que ya entendimos un poco que por esencia, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Es decir, nacimos en pecado y no podríamos entrar por sí solos o por nuestros propios méritos ante la presencia de Dios. No podríamos tener una relación con Dios si es que nosotros somos pecadores. Y de aquí también refiere mucho la frase de que Dios ama al pecador, pero abomina el pecado. Y es muy importante entender
que para nosotros ser purificados y poder entrar a la presencia de Dios, necesitamos entender el sacrificio de Jesucristo. La muerte de Jesucristo es el único puente entre el Dios santo y el hombre pecador. Para que nosotros pudiésemos tener la relación que hoy en día tenemos con nuestro Padre Dios, tuvo que ser sacrificado Jesucristo para que hubiese justicia y como Dios quería que nosotros, su creación, le adoráramos y como estamos en pecado, tenía que haber este sacrificio. No, regresando justo al sacrificio, la justicia de Dios requiere un juicio sobre el pecado. Esto va a sonar muy repetitivo, pero sí es necesario que lo entendamos porque así como lo hacían en el Antiguo Testamento y aunque nosotros ya no hacemos el sacrificio de el cordero o algún otro tipo de sacrificio dentro de los 5 que se tenían previstos en la antigua ley, sí es necesario que entendamos que necesitamos ser purificados para poder ser santos, para poder tener este atributo por parte del Padre que nosotros estamos representando. Les decía, la cruz se entiende como el puente que existe entre nosotros, los pecadores, y Dios. Dios no iba a recibirnos en manera alguna si nosotros seguíamos en pecado. Y es por eso que tuvo que haber o que tuvo que existir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí volvemos un poquito a cómo es que se manifiesta la santidad de Dios. La santidad de Dios se puede manifestar de 3 maneras. En sus obras, que es a través de su creación, en su ley, que es a través de la palabra, y obviamente en la cruz. Si quieren, vemos uno por uno. La santidad se va a manifestar en sus obras. ¿Alguien me ayuda, por favor, con Génesis 1:31? Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Gracias, hermano Gabriel. Justo como decíamos al principio, que Dios es un Dios puro y todas las cosas que Él hace son buenas, desde la creación todo era bueno. El hombre vino a distorsionar esto a través del pecado, pero Dios había manifestado su santidad en la creación. Él había creado un hombre que fuese semejante a Él, pero nuevamente cuando se deja engañar por el enemigo es cuando caemos en pecado y es a partir de este momento que existe esta ruptura entre la relación que había de Dios hacia nosotros. Pero desde primera instancia entendemos que por la pureza de nuestro Dios, todas las cosas que Él hace son buenas. Ahora, la manifestación a través de su ley. ¿Alguien me ayuda, por favor, con Romanos 7:12? De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Gracias, Dani. Aquí nos está hablando de cómo Él aborrece el pecado. Se va a manifestar a través de toda su palabra. Él nos da el instructivo para que nosotros podamos santificarnos, para que nosotros podamos ser puros. Entonces, Él siempre a través de su palabra está buscando que nosotros tengamos una relación con Él y como sabe que somos un poco cabezas duras, nos está dando el instructivo, nos está diciendo cómo hacerlo. Obviamente, no es que haya cambiado la ley o la instrucción, simplemente se fue parafraseando o usando diferentes expresiones para que nosotros pudiésemos entender cuál es la finalidad. Digo, creo que nosotros entendemos que nuestro propósito aquí en la tierra es darle la gloria, exaltarle a Él, pero necesitamos entender que también, si bien nosotros hemos sido siempre catalogados o el estereotipo que tenemos es que somos pecadores, también debemos de entender que eso no es simplemente la definición de lo que nosotros somos aquí en la tierra. Más allá de ser pecadores, nosotros al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos ya hechos hijos de Dios. Y dentro de el ser hijos de Dios tenemos que ser santos, tenemos que estar buscando lo que nuestro Padre quiere y ha predestinado para nosotros desde y para la eternidad. Entonces, sí es muy importante y aunque suene, les digo, repetitivo, trillado, creo que la misión justo de nosotros es entender que el pecado no es algo justificable, no es
como decir, ah, bueno, pues es que yo ya estoy en este mundo y sé que voy a pecar y sé que es algo que se me atraviesa cada día y soy ser humano y pues Dios sabe y tengo tentaciones. No, pero nosotros tenemos que estar peleando por no hacerlo, porque al nosotros estar pecando, nos separamos un poquito de Dios, porque tenemos que quitar ese pecado para poder regresar al lugar santo. Les digo, no podemos estar delante de la presencia de nuestro Señor si nosotros estamos pecando, si nosotros tenemos estas manchitas que no son aroma puro para el Señor. Entonces sí tenemos que ser muy cautelosos en cómo tomamos esta definición de que nos estereotipamos o nos llamamos a nosotros mismos como pecadores cuando la realidad es que somos hechos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios debemos estar buscando la santidad. No es una tarea fácil porque creo que todos tenemos tentaciones, todos tenemos estos pequeños momentos en los que posiblemente vamos bien a través de nuestro día, va funcionando bien, pero de repente, no sé, incluso cuando vas manejando, tu día puede ir perfecto, pero ya cuando sales de la oficina se te atraviesa, tenemos esa, o al menos yo tengo esa mala maña de decir que se me atravesó un cristiano y entonces ya te enojaste y ya empezaste a decir de cosas y ya empezaste a decir, no sé, a lo mejor hasta maldecir y no es lo correcto. O sea, nosotros hasta en esos pequeños pecados o lo que a veces se les conoce como mentiras blancas, tenemos que entender que eso es pecado y eso nos está alejando de Dios. Entonces tenemos que luchar contra eso. Sí, o sea, creo que todos estamos muy conscientes de que a lo mejor no vamos a alcanzar la estatura de Cristo, pero no nos tenemos que enfocar en que no vamos a llegar ahí. Al contrario, tenemos que buscar el llegar ahí. Cueste lo que cueste, tengo que llegar ahí. Tengo que sacrificar muchas cosas. Sí, a lo mejor tengo que sacrificar cosas con mi familia porque tenemos un tema y me enojo y entonces ya estoy pecando. No, o sea, tienes que aprender a amarlos, pero sí tienes que ser muy cuidadoso en cómo tú estás actuando como hijo de Dios, porque al final somos una representación de Dios. Y más cuando estamos ante gente que aún no es cristiana, sí tenemos que estar dando un buen testimonio y ahí es cuando sí somos más observados, pero sí me gustaría que tuviésemos ya esta mentalidad de que somos hijos de Dios, somos y estamos bajo construcción, estamos bajo mantenimiento, pero no quedarnos como con esa idea o que esa sea nuestra excusa de no soy perfecto, soy un ser humano, sino al contrario, estar viendo cómo llegar a esa persona que Dios ha pensado que debo ser, cómo ser realmente un representante del cielo aquí en la tierra. Y ahora sí, nos vamos a la tercera manifestación de la santidad, que es en la cruz. Si alguien, aquí son dos versículos, pero porque van entrelazados, si alguien me ayuda con Marcos 15:24 y alguien más con Salmos 22:3, por favor. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Alguien tiene Salmos 22:3? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Gracias. Creo que el otro versículo que leyó Are me equivoqué porque estaba buscando el de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero justo estos dos van ligados porque son de las últimas palabras que Jesucristo dice en la cruz. Aquí estamos volviendo un poquito al tema donde hablábamos acerca de que la cruz es el puente para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. La santidad de Dios se manifestó a través del sacrificio del Hijo, justo porque Él quería que nosotros tuviésemos una relación con Él. No quería dejarnos apartados. Yo creo que Dios, siendo un Dios puro, si tuviésemos otro tipo de Dios o si hubiese algún otro atributo dentro de Dios, creo que también lo más fácil en ese momento en que el mundo empezó a trastornarse, pues Dios, siendo Dios, pudo haber hecho otra creación, pudo haber destruido toda esta creación y volver a hacerlo desde cero, volver a crear un nuevo mundo. Sin embargo,
él no se dio por vencido, o sea, no tenía las malas intenciones de destruirnos, ni mucho menos, al contrario, pensó, ¿qué puedo hacer yo para que ellos vuelvan a mí? ¿Qué es lo que necesitamos para que ellos regresen a mí? Y justo fue el sacrificio del Hijo de Dios. Ya sabemos la historia de lo que implica la cruz y de lo que fue el sufrimiento de Jesucristo en estos últimos momentos, pero también entendemos que es a través de este sacrificio que ahora nosotros tenemos este derecho de entrar a la presencia de Dios. Y no es como, se escucha muy sencillo porque creo que, pues, más bien no creo, ninguno de nosotros estuvo en ese momento, pero al leer las narraciones que vienen dentro de los evangelios y al ver quizás documentales o las dramatizaciones de lo que sucedió en ese momento, yo creo que ninguno de nosotros, si nos hubiera tocado estar ahí, aunque sea presenciándolo, hubiera entendido realmente el significado. O sea, la gente que estaba ahí todavía se burlaba de él, no tenían esta capacidad, este entendimiento, toda vez o más bien, a pesar de lo que Jesucristo ya les había dicho de que yo soy el Dios vivo, yo soy el Hijo de Dios, ustedes siguen sin creerme y aún a pesar de que él murió y su sacrificio de sangre fue por nosotros, la gente sigue sin creer en eso, siguen tomando en vano el sacrificio y no entienden que realmente este es un deseo de Dios manifestado a través de la muerte de su Hijo, del anhelo que tiene hacia nosotros, del amor que tiene por nosotros, para que nosotros no nos perdamos de Él, o sea, porque nosotros realmente estamos recibiendo el beneficio. Creo que es algo que muchas veces no lo comprendemos así, sino que se interpreta como de, ay, pues Dios ya ganó mi alma y Él es el que está ganando, cuando es todo lo contrario, nosotros estamos ganando. Nosotros estamos llegando hacia Dios, nosotros nos estamos beneficiando de la relación que ahora tenemos con Dios, las bendiciones vienen hacia nosotros, nos podemos llamar hijos de Dios, somos príncipes, somos herederos, pero muchas veces simplemente se toma como, ay, bueno, pues ya Dios ganó mi corazón y más bien que Dios esté contento y esté feliz de que me tiene porque yo podría estar en otro lado, cuando no es así. Nosotros debemos apreciar y amar el sacrificio, que no fue sencillo. Yo, si le puedo preguntar a todas las que son mamás, creo que ninguna de ustedes, a pesar de que supieran cuál era el propósito de Jesucristo, si alguna de ustedes fuera María, yo creo que no hubiese sido fácil dejar que su hijo fuera a la cruz. O sea, incluso siento que algunas ni siquiera lo hubieran dejado ir, ¿no? Y mucho menos íbamos a saber que no iba a ser valorado, que no iba a ser apreciado este sacrificio. Entonces, justo esto se une también a uno de los mandamientos que dice que no usaremos el nombre de Dios en vano. Y esto es porque Dios es santo. No podemos usar el nombre de Dios en vano y no podemos tener en vano el sacrificio en la cruz por la misma santidad de Dios. O sea, si es como una bofetada totalmente a nuestro Dios, si así lo hacemos. Es como, no sé, o sea, no quiero decir darle en el orgullo, pero sí es como decir, no me importa lo que tú estás haciendo, no le tomo importancia a todo el sacrificio que tú hiciste por mí, porque no me importa que tú seas Dios. Cuando volvemos a lo mismo, la santidad es el atributo que hace único a nuestro Dios. Y justo con esto viene, si nosotros somos impuros, la presencia de Dios es peligrosa para nosotros, es demasiado buena. Nosotros no podríamos estar con nuestro pecado e intentar entrar en la presencia de Dios. Simplemente no va a funcionar, vamos a ser rebotados, no vamos a tener relación alguna, contacto alguno con nuestro Señor. Es en vano que nosotros intentemos ponernos un disfraz porque sabemos que nada se le puede ocultar a Dios. Pero si nosotros dentro de nuestro pecado llegamos y decimos, bueno, o sea, pequé, fue algo chiquito, no se va a dar cuenta, Dios lo sabe. O sea, Dios sabe todo y no podemos llegar con Él siendo pecadores. Es por eso que sí es necesario que nos estemos purificando, que nos estemos confesando constantemente, porque si queremos estar dentro de la presencia de Dios y agradarle a Dios, necesitamos ser puros como Él es.
Y ahora sí, vamos a regresar un poquito al manual. No sé si alguien me pueda ayudar. Dice la santidad de Dios. Es importante entender que la santidad de Dios es intrínseca o inherente y interior, esencial, que es propio de su naturaleza. La santidad no es meramente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial para quien Él es. Él es santo. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no sea santo. Esta es una verdad maravillosa que inspira gran confianza en Dios. Gracias. Justamente sí es importante que entendamos esto, porque este manifiesto que se hace de que Dios no puede dejar de ser santo porque si no se negaría a sí mismo, también lo hemos escuchado con la fidelidad. Dios es un Dios fiel. Si dejara de ser fiel, dejaría de ser Dios. Es algo que sí tenemos que entender y que tatuarnos en la mente de que Dios nunca va a dejar de ser misericordioso, fiel, santo, omnipotente, omnipresente, por nada, porque si no dejaría de ser Dios. O sea, si le quitamos cualquiera de estos atributos, quizás cualquiera de nosotros podría ser denominado un Dios. Es por eso que sí es importante que entendamos que sin todos estos atributos, Dios se estaría negando a sí mismo. Y como lo dice justamente el manual y lo reitera, la santidad, volvemos a lo mismo, es el atributo más especial de nuestro Dios. Existen muchas otras culturas, existen muchas otras religiones donde se pueden hacer llamar santos, pero la realidad no es así. O sea, el único que es santo es nuestro Dios. En todas las otras religiones podemos encontrar que quizás hubo temas de ira, hubo temas de muerte y siempre se hace esta pregunta de si Dios es realmente malo o por qué permite cosas malas. La realidad es que Dios no tiene malas intenciones. Dios es un Dios puro y todo lo va a hacer conforme a su santidad, conforme a sus atributos, conforme a su carácter. No, no somos quien para cuestionar el por qué decidió hacer ciertas cosas, pero a lo mejor cuando dijimos algunas de las cosas que nos podríamos cuestionar es cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué permitió la muerte de los primogénitos? Si eran niños inocentes. Ya se nos ha explicado muchas veces que los niños tampoco son, más bien, no son pecadores, todos somos pecadores, pero lo permitió porque había un propósito. Tenía que sacar al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. No es porque realmente Dios estuviera enojado contra el pueblo de Egipto, ni mucho menos, ni que estaba teniendo algún problema con ellos, más bien Dios estaba mostrando su fidelidad y su poder para con el pueblo de Israel. No era algo en contra del pueblo de Egipto, él estaba demostrando su, sí, su fidelidad y lo que le había prometido al pueblo de Israel en ese momento, que a pesar de ellos iban a salir, que a pesar de que ya tenían dudas, a pesar de Faraón que no los quería dejar salir del pueblo de Egipto, Dios los iba a sacar por el mismo tema de que Él es Dios, no por otra cosa, no porque hubiesen estado en pecado o hubiesen estado en contra de Él, no, simplemente porque Él tenía que demostrar que era Dios. Entonces, sí es muy importante que entendamos que Dios jamás va a negar su naturaleza, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo, a pesar de todos los cuestionamientos que nosotros podamos tener acerca de Él, Dios no se va a limitar y no va a decir, ay, porque Elsa me cuestionó el por qué no hice esto, pues ya voy a dejar de ser omnipresente. No. O sea, Dios va a ser Dios a pesar de que yo esté o no esté. Entonces, sí necesitamos comprender esta parte. Y justo dentro de los versículos que se citan en esta actividad viene Éxodos 3:14, que dice, bueno, aquí son algunos de las características, sí, de los nombres, perdón, de los nombres dados a Dios dentro de su santidad. Y aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Éxodos 3:14 dice, yo soy el que soy. Dios es incomparable. Cuando Moisés le preguntó a Dios quién era él, Dios solo pudo señalarse a sí mismo y declarar, yo soy el que soy. Jesús es Dios en carne y la única imagen o ejemplo verdadero de quién es
Dios. Igual, otro nombre que se le puede dar a la santidad es santo y temible, perdón, es su nombre. Eso viene en Salmos 111, versículo 9. Un entendimiento correcto de la santidad de Dios siempre tendrá como resultado una profunda reverencia ante Él, santo y temible. El inciso C dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Esto viene en Isaías 57:15. Ahora sí, igual nuestro manual dice que la santidad de Dios es preeminente y trascendente. Preeminente en el sentido de que no hay otro atributo divino con que con tanta frecuencia sea declarado y explicado en las escrituras. Es decir, es citado constantemente. Constantemente vemos en la palabra de Dios que se refieren al santo y temible, o cuando igual se refiere a Dios, se usa antes de decir Dios, viene santo Dios o Dios es santo. Entonces, es uno de los atributos, les repetía, que se citan constantemente dentro de la palabra. Muy rara vez, si no es que más en el Antiguo Testamento escuchamos que es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, y en el Nuevo Testamento también vemos que se refieren a la santidad de Dios o a la santidad del Hijo. Es por eso que es un atributo preeminente, porque se repite constantemente. Es trascendente en el sentido de que simplemente no hay comparación entre la santidad de Dios y cualquier otro ser o cosa. Volvemos a lo mismo. Cuando en la palabra de Dios se cita 3 veces la palabra santo, es porque es muy importante y porque tiene que darse el énfasis y la importancia que ello merece. Y ninguno de nosotros, creo que a ninguno de nosotros nos podrían llamar, no sé, Santa Andrea, aunque creo que sí podríamos un poquito, pero sí, es un poco imposible que alguno de nosotros se refieran como 3 veces santo, porque no tenemos ese atributo que hace característico a nuestro Dios y que lo hace único. Es imposible entender el carácter de Dios desconectado de su santidad. ¿Alguien me ayuda con Isaías, que ya estábamos 6:3, por favor, y alguien más con Apocalipsis 4:8? 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los 4 Apocalipsis seres 4:8, gracias. vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gracias, Lau. Justamente, volvemos a lo mismo. Esto denota que es absoluta e infinitamente santo. O sea, realmente no hay manera de que nosotros podamos dudar de la santidad de Dios. En ningún momento se le va a quitar, por más que nosotros queramos cuestionar, por más que nosotros leamos estudios, de aquellos que no son creyentes, agnósticos, lo que ustedes quieran, jamás vamos a poder quitar el atributo de la santidad, porque volvemos a lo mismo. Si Dios no fuese santo, no sería Dios. Entonces, es muy importante que entendamos que sin la santidad nuestro Dios no sería Dios. Sería como cualquier otro ser humano que quizás tenga poderes de omnipresencia, omnisciencia y ay, se me está olvidando, o que sea omnisciente. O sea, la santidad es lo que hace Dios único. Es lo que necesitamos entender y el propósito de todo esto. No hay manera alguna de que nuestro Dios no sea santo. Toda la pureza que hay en Él deriva de su santidad. Todo el amor infinito que tiene hacia nosotros, todas las buenas intenciones son porque Él es un Dios santo. Se resume a su santidad. Y ahora sí, para concluir, ¿alguien me apoya con Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor? Y alguien más con Primera de Pedro 1:16. Sí, en Primera Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Iván. ¿Y La alguien más? palabra del Primero de Señor Pedro. dice así, perdón, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gracias, Lau. Para concluir y resumir, la lección está un poco larga. Como siempre el pastor nos dice, hay que concluir el manual y hay que seguir estudiando los versículos, pero sí necesitamos entender que porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con la máxima reverencia. No podemos llegar a Él, les repito nuevamente, en pecado con nuestras propias ideas. Tenemos que acercarnos a Él con la máxima reverencia, entendiendo ahora lo que implica su santidad. No podemos estar jugando a que somos hijos de Dios cuando estamos ocultando o tratando de ocultar cosas. Necesitamos entender que nosotros también somos santos, que así como Dios es puro, nosotros necesitamos buscar esa pureza. A Él hay que servirle con temor, así como le dijo al pueblo de Israel en Levíticos 10:3, que se los voy a leer. En mis allegados me santificaré y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Cuantos más temerosos nos sintamos ante su santidad, más aceptables seremos al acercarnos a Él. No debemos tomar la santidad en vano, se lo repito. No es algo que simplemente dejemos pasar y, bueno, sí, tengo un Dios santo, sino debemos entender lo que realmente implica su santidad. No es simplemente una característica, no es un adjetivo calificativo, ni mucho menos. Les repito, es la esencia de nuestro Dios, es lo que lo hace único. Porque Dios es santo, deberíamos desear ser hechos conforme a Él. Como dice Primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Recuerden que nosotros somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra y así como Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. No nos manda a ser omnipotentes, omniscientes, ni mucho menos. Simplemente nos dice, tienen que ser santos. Este es el mejor medio para agradarle. Ya lo decíamos al principio, la santidad significa apartarnos del pecado, apartarnos de aquello que es pecaminoso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole la gloria, la honra, confesándonos, tomando o dándole la importancia a lo que fue el sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Necesitamos entender que nuestro primer llamado aquí en la tierra es darle gloria y honra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nosotros simplemente siendo santos. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito, tratar de alcanzar la santidad que Dios ya dejó en nosotros. Recuerden que nosotros ya fuimos hechos santos porque Él nos hizo santos cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero es nuestra misión seguir purificándonos, seguir alcanzando ese nivel, no sé cómo decirlo, seguir alcanzando ese nivel que Dios requiere de nosotros para poder ser utilizados para su obra y para su honra. Dejemos de estar justificándonos, les repito lo mismo, dejemos de estar justificándonos en que nosotros somos pecadores y ya porque somos pecadores así nos vamos a quedar. No, no, no. Nosotros debemos entender que ya fuimos perdonados y que ahora nuestra misión es santificarnos, ser apartados para Cristo. No podemos seguir viviendo en pecado, no podemos seguir dándonos estos pequeños permisos de, ay, bueno, es una mentirita chiquita, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Dios no se va a dar cuenta porque sabemos que Dios se da cuenta de todo, pero simplemente lo que Él está mirando son nuestros corazones. Entonces necesitamos llegar a este nivel de santidad que Él requiere de nosotros para poder entrar a su presencia. Veo dos manitas levantadas. Primero le voy a dar la palabra a la hermana Leti y ahorita tú, Andy. Gracias.
Nada más como quiero agregar algo, que Dios quiere un pueblo santo. Entonces la santidad no es opcional, no es algo que a ver si lo logramos, ¿no? La santidad debe de ser esencial para nuestra salvación y también es necesaria para ver a Dios. Entonces la santidad la debemos de estar todos los días, por decirlo, trabajando. A través de nuestro nuevo nacimiento, Jesús nos ha dado una nueva vida en la cual nosotros se la estamos dedicando a Dios. Eso era lo que iba a decir. Perfecto, gracias, hermana Leti. Correcto. La santidad se tiene que ejercitar día a día. Andy, adelante. Hola, buenas noches. Hace, no me acuerdo cuántas clases la pastora nos decía que la importancia de conocer a Dios era que nos podíamos conocer a nosotros mismos a través de eso. Y para mí fue un antes y un después en mi vida cuando empecé a entender, obviamente no al 100%, pero cuando empecé a entender la santidad de Dios, porque dejé de ver o sea, empecé a ver más bien a un Dios que era completamente diferente a mí, a alguien que no iba a ser como yo, que no iba a hacer las cosas que yo hacía, que yo no me podía imaginar ni siquiera lo que significaba no tener pecado sobre mí. Y a través de eso entender mi vida y dejar de justificar, como que a veces siento que justificamos a Dios cuando la gente nos pregunta, por ejemplo, eso de la muerte de los primogénitos, o cuando nos pregunta por qué Dios hacía esto, permitía esto, hasta la fecha, y parece que necesitamos darle una justificación a Dios o una excusa. Y entender su santidad me permitió dejar de hacerlo, dejar de justificar a Dios como si necesitara que yo lo cubriera y, y poder apreciar esa ira y poder apreciar que Él en cualquier momento, por la pura inercia de su santidad, podía destruir mi vida y podía quemarlo y podía arrasarlo todo y no lo hizo y entender esa parte del sacrificio y justo lo que platicábamos ahorita, cómo todo esto nos lleva a poder parecernos a Él y nos parecería, yo creo que lo hemos escuchado tanto, el sean santos porque yo soy santo y tenemos esa capacidad de ser llamados santos que nos parece algo común, o sea, como, ay, sí, suena bien padre, y no nos damos cuenta lo que realmente significa un Dios que no solamente no nos consumió, se prefirió morir, matar a su hijo para que nosotros pudiéramos parecernos un poco más a él. Entonces, yo creo que esta clase, este tema, nos deja ver a un Dios que justamente, o sea, todo lo mantiene esa santidad, pero también un Dios que quiere que nos parezcamos a Él y nos está dando el atributo que lo hace único, que lo hace perfecto, que hace que conozcamos a Dios como el Dios que es. Entonces creo que esta noche podemos meditar en eso y podemos realmente tomarlo en serio. Si es que no lo hemos estado haciendo, saber que el que Él sea santo es porque quería que nosotros fuéramos santos también. Eso es todo, Elsie. Gracias, Andy. Amén. Nada que agregar. Bueno, hermanos, creo que la santidad se tiene que estudiar de manera profunda. Sí les recomiendo seguir viendo el manual, porque si hay algunas páginas que nos faltaron, esto creo que es como nada más, digamos, la entrada, porque viene el plato fuerte. Sí, sí, sí me gustaría que ustedes lo pudieran estudiar. Seguramente el pastor va a recapitular un poco sobre esto, pero sí es un tema que sí necesitamos entender, que sí necesitamos conocer como cristianos, porque les repito, es el atributo esencial de nuestro Dios. Y si no lo conocemos, pues no estamos conociendo a Dios. Entonces, sí, mi recomendación es que sigan estudiando, que se adentren en la palabra, que se acerquen a la gente de la iglesia que sabe. O sea, tenemos a todos nuestros pastores, a los pastores David, Laura, Pau, a Fran, al pastor Alfredo, al pastor Gabriel, a la pastora Karina. O sea, tenemos gente, a los pastores Amezcua, que nos pueden ayudar a entender todo esto, pero sí es muy importante que no se queden simplemente con lo del libro. O sea, que realmente oro para que tengan
esta inquietud de seguir conociendo a Dios, que no nos quedemos simplemente en estas clases. En estas clases creo que venimos a hacer como un repaso general de lo que está pasando, pero sí es muy importante que todos ustedes tengan esta proactividad de querer hacer las cosas, sobre todo para conocer a nuestro Dios. No nos podemos quedar con una imagen de un día, de una clase o de lo que estamos viendo el domingo. A Dios se le conoce día a día. En estas clases lo que queremos hacer es justo alimentarnos, retroalimentarnos, saciar sus dudas, pero también es importante que ustedes estén estudiando, que no se queden simplemente con los que se les dice aquí, sino que hasta cierto punto, como dicen en las escuelas, lo cuestionen un poco y puedan ir a estudiarlo y puedan tener este deseo de conocer más a Dios. Entonces, ya terminamos. Cualquier duda se le escriben al pastor David, porque él me dejó encargada, entonces que él resuelva y atienda todo eso. Pero nos vamos a despedir, hermanos. Que tengan muy buena noche. Ahorita yo creo que Andy, por favor, nos ayudas orando, pero una vez que Andy termine de orar, ya vamos a cerrar la sesión. Simplemente recordatorios, recuerden, tenemos recorrido por la Biblia, si aún no se unen a ningún equipo, pregunten, acérquense. Hay 10 equipos a los que nos podemos estar acercando. El recorrido por la Biblia va a ser el 2 de septiembre, entonces por favor ya anótense, participen, únanse. El estar en un equipo justamente los va a hacer que estudien de la palabra y que sigan aprendiendo. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo este domingo. Buenas noches, hermanos. Andy, por favor, ayúdanos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por lo que nos hablas esta noche. Gracias por lo que empiezas a poner en nuestros corazones, por lo que nos permites empezar a entender, por la manera en la que nos permites conocerte a un Dios que es santo, tan santo que no podía soportar nuestro pecado, tan santo que prefirió mandar a morir a su Hijo, pero también que lo prefirió matar a Él antes de hacernos daño a nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tu santidad nos da confianza y nos da paz y nos da seguridad de que eres un Dios que jamás se atrevería a hacernos daño. Por lo menos eso es algo que le da seguridad a mi vida. Saber que cualquier cosa que tú decidas hacer con ella siempre va a ser con amor y jamás por lastimarme. Gracias, Padre, porque yo sé que no entendemos ni la mitad de lo que significa, pero que tú empiezas a abrir nuestro entendimiento, Padre, y te pido, por favor, que lo guardes en nuestro corazón, que lo guardes en nuestra mente, que esto no se quede en palabras vacías, que no se quede en 1 hora, 2 horas a la semana donde hablamos cosas bonitas, que realmente sean cosas que llevemos a nuestra vida, que las pensemos, que todo el tiempo de continuo estemos pensando en esto, en que tenemos un Dios santo, tan santo, que también lo mínimo que podemos hacer es tratar de santificarnos con el Padre. Bendice a mis hermanos, bendice esta noche y a todos los que no están aquí también, Padre. En Cristo Jesús, amén.